Bueno, hola chicos, vamos a arrancar a ver a responder mi video para tratar de influir lo menos posible en el tema del ancho de banda y voy a empezar a compartir eh, la clase, ¿sí? Bien, acá está el comienzo de la clase número 3, ¿sí? Vamos a proyectarla. La idea de esta clase es introducirlos y reforzar un poco los conceptos que vieron en el curso de nivelación en cuanto al tema de modularización. Para nosotros en esta materia es fundamental el concepto de modularización y la comunicación entre los módulos. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito algo de lo que vieron en el curso de nivelación y vamos a ver otra forma de modularizar nueva que no se vio durante el curso. Después vamos a empezar a ver el alcance de las variables, o sea, dónde pueden ser utilizadas y dónde se ven cada una de las variables que declaramos en el programa. Y vamos a, como siempre, tratar de mostrarlo con algunos ejercicios como para que a ustedes les quede claro el concepto. Bien. Todos sabemos que modularizar está asociado a que los problemas de la realidad cada vez se van complejizando, son más extensos, requieren modificaciones y por lo tanto tratamos de resolverlos abstrayendo el problema, modelándolo, ¿sí? Lo que venimos hablando desde la primer clase. No alcanza con agarrar un lápiz y resolver un problema, sino que lo tenemos que entender, lo tenemos que modelar. Una vez que lo modelamos, tratamos de ver qué módulos resolverían ese problema, donde cada uno de esos módulos tiene una función determinada y es independiente con respecto al otro, y recién ahí nos deberíamos poner a implementar el problema. Bien, modularizar significa eso, dividir un problema en partes funcionalmente independientes, ¿sí? Y que encapsulan operaciones y datos. Eso quiere decir que cuando yo modularizo no es que digo, bueno, listo, agarro estas 3 instrucciones y las genero en un módulo. No, ese módulo que generamos tiene que tener una función específica, tiene que ser independiente del resto o lo más independiente del resto, ¿sí? Y tiene que poder comunicarse con otros módulos. A eso llamamos modularizar. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos módulos que hacemos están más o menos al mismo nivel de detalle, ¿sí? Puede resolverse de manera independiente y después vamos a combinar estos módulos que nosotros ponemos en el programa para resolver el problema que teníamos original. Para esto damos siempre una definición, ¿sí? Un módulo es una tarea específica bien definida que se comunican adecuadamente con otros módulos y cooperan para resolver un objetivo común, ¿sí? Un módulo encapsula estas tareas o funciones y eh, tienen una parte fundamental del problema. Existen muchas formas de modularizar un programa. Nosotros en particular utilizamos lo que se llama la metodología top-down, que es partir de un problema general e ir descomponiéndolo en partes más pequeñas, donde cada una de esas partes son independientes y pueden comunicarse, ¿sí? Lo que nos da la modularización es un conjunto de ventajas. Vamos a contarlas muy por arriba, porque esto ya lo vieron en el curso de nivelación, ¿sí? Pero nos da mayor productividad, reusabilidad, mantenimiento, nos permite el crecimiento del programa y, por supuesto, y una de las ventajas que parece menor, pero no lo es, nos da una legibilidad al programa, ¿sí? Supongamos que nosotros tuviéramos que resolver el siguiente problema, que es gestionar una base de datos, ¿sí? Donde tenemos por un lado la gestión de los usuarios y por otro lado, si tuviéramos un banco, por ejemplo, ¿sí? La base de datos de un banco, tendríamos la gestión de las cuentas de ese banco, ¿sí? Si nosotros aprendemos a modularizar este problema, nosotros tendríamos mayor productividad. ¿Por qué? Porque podríamos tener
Toda empresa que desarrolla software tiene distintos programadores. Entonces podría tener un programador dedicado a resolver el problema de la gestión de usuarios y otro programador dedicado a resolver el problema de la gestión de las cuentas, ¿sí? Podrían estar trabajando los dos al mismo tiempo y por lo tanto el tiempo de respuesta de todo mi problema casi que se dividiría a la mitad. Decimos casi porque después hay que coordinarlos, hay que englobar todo en un programa, etcétera, etcétera. También decimos que la modularización nos da reusabilidad. ¿Por qué? Porque si yo ya resolví el problema de gestionar los usuarios, muy posiblemente pueda resolver y reusar parte de eso para cuando queremos gestionar las cuentas. También nos da facilidad de crecimiento, ¿sí? Si yo tengo un problema modularizado, puedo seguir agregando módulos de una manera más sencilla, como por ejemplo ahora no solo manejo las cuentas y no solo manejo los usuarios, sino que ahora también quiero gestionar las entidades bancarias. Bueno, pondré otro desarrollador a trabajar sobre esto o entre los desarrolladores que hicieron lo anterior también podré generar esta parte, ¿sí? Que será totalmente independiente a los otros módulos que nosotros veníamos trabajando. La modularización también nos da legibilidad. Obviamente, si yo tomo un programa realizado por ustedes, del robot incluso, donde no hay módulos, el programa, y yo lo quiero interpretar, es bastante complejo de interpretar. Imagínense programas mucho más difíciles o con mayor complejidad que los que ustedes venían resolviendo, si yo lo quiero leer sin utilizar un solo módulo. En cambio, cuando nosotros modularizamos, el programa principal generalmente nos queda un conjunto de líneas que van llamando a diferentes módulos y entonces es mucho más fácil de leer, después de modificar, de agregar otro módulo, de ver qué módulo se comunica con qué otro módulo, ¿sí? La modularización nos da esta gran ventaja que si bien inicialmente parece menor, una vez que nuestros programas son lo suficientemente grandes, nos damos cuenta que esta ventaja de modularizar en cuanto a la legibilidad es muy importante. Después, ¿cómo modularizamos? Va a depender del lenguaje que usemos. Por ejemplo, en Fortran, que es un lenguaje muy antiguo, pero que todavía hay muchos sistemas que siguen manteniendo Fortran y de hecho se paga mucho a los desarrolladores que se acuerdan de cómo programar en Fortran, se llaman subrutinas. En un lenguaje como Ada o Pascal se llaman procedure o funciones. En un lenguaje orientado a objetos no es exactamente lo mismo, pero hay una forma de modularizar que se denomina clase. Entonces, más allá del lenguaje que utilicemos, seguramente nos va a dar alguna alternativa para modularizar. ¿Qué es lo que venían haciendo ustedes en el curso de nivelación? Tenían el área de lo que se denominaba procesos y adentro de esa área ponían todos los procesos que el programa iba a utilizar. ¿Cómo lo determinaban? Con la palabra clave proceso, le ponían un nombre, ese proceso podía tener variables y un comenzar y fin. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? La primera forma que vamos a hacer ahora es, en vez de la palabra clave proceso, vamos a tener una forma de modularizar que se denomina procedimiento. ¿Sí? La palabra clave es procedure y un nombre. Un procedimiento realiza una tarea específica y puede retornar 0, 1 o más valores. En la clase de hoy no vamos a trabajar con el tema de parámetros. Vamos a ver procesos sin parámetros. Entonces, como les decía antes, vamos a utilizar la palabra clave procedure. Los procedimientos van a poder tener variables locales y en vez de un comenzar y fin, van a tener un begin y end, donde va el código del procedimiento. ¿Cómo nos quedaría un programa ahora? De esta forma. Yo tenía programa, después en el caso de ser necesario tendré las constantes, en el caso de ser necesario tendré los tipos, y una vez que termine eso, voy a declarar todos los procedimientos o todos los módulos, en este caso tenemos procedimientos, de mi programa, ¿sí?
Por ejemplo, en este caso yo declaré el procedure auxiliar, que tiene una variable local que se denomina X, y un código principal que no tiene mucho sentido, pero es solo a modo de ejemplo, donde a X le damos el valor 8. ¿Cómo invocamos a ese procedimiento? Como lo hacíamos antes, desde el programa principal, llamando por su nombre. ¿Bien? Ahora bien, existe otra forma de modularizar que no es solo por medio de procedimientos y se denominan funciones. Fíjense, las funciones es un conjunto de tareas específicas, ¿sí? Al igual que los procedimientos, pero fíjense la diferencia, retornan un único valor de tipo simple. ¿Sí? Pueden recibir un montón de valores. La clase que viene vamos a ver cómo, pero solo pueden retornar un valor. Cosa que los procedimientos, si yo me fijo en la definición, podían retornar 0, 1 o más valores. Las funciones tienen la restricción de que solo pueden retornar un valor y de tipo simple. ¿Sí? Por ahora, todos los tipos de datos que vimos eran simples, con lo cual las funciones los pueden retornar. Pero ojo, a partir de la clase que viene no, pero la otra vamos a ver tipos que no son simples. ¿Cómo escribimos una función? En vez de poner la palabra clave procedure, pondremos la palabra clave function. Un nombre, como siempre. Después irían los parámetros, que en este caso no están. 2 puntos, el tipo de datos que retorna la función. Puede ser un real, puede ser un integer, puede ser un boolean, puede ser un char o un subrango. ¿Sí? Después la función también puede tener variables locales y un código. Bien, si vemos la diferencia fundamental que hay entre una función y un procedimiento, es lo que puede devolver. La función puede devolver un único tipo simple, mientras que el procedimiento puede devolver 0, 1 o más valores. Ya sea función o procedimiento, ambos pueden recibir cualquier cantidad de parámetros. Repito, no lo vamos a ver en esta clase, pero sí la clase que viene. Ahora bien, las funciones tienen otra diferencia que las vamos a ir analizando a continuación. ¿Cómo las declaramos? Así como les dije, ¿sí? Nombre de la función, tipo que devuelve, que debe ser simple, código, puede tener variables locales, y la última instrucción de la función tiene que ser ese nombre que yo elegí, 2 puntos igual lo que quiero devolver. ¿Sí? Fíjense, yo acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un programa que definí constantes, definí tipos, en este caso no lo hice, y después empiezo a definir los módulos. En particular, defino un módulo que se llama function auxiliar, 2 puntos, real. Quiere decir que esta función auxiliar va a devolver algo que va a ser de tipo real, un valor que va a ser de tipo real. En particular, esta función tiene 2 valores, 2 variables locales, x, y cociente, 3, perdón, que son de tipo real. Y en la función, si esto es a modo de ejemplo, no quiere decir que lo vamos a trabajar así, a x le asigno 10, a y le asigno 4, y a cociente le asigno el resultado de dividir x por y. En este caso el resultado sería 2, algo, ¿sí? Y lo que quiero hacer es que esa función, la última instrucción de toda función, tiene que ser el nombre de la función, que en este caso particular es auxiliar, 2 puntos igual el valor que devuelve. Fíjense que va a devolver ese 2,4, que es algo de tipo real. El valor que devuelve tiene que ser del mismo tipo que la función dijo que iba a devolver. En este caso, la función dijo que iba a devolver un real y lo que está devolviendo, utilizando su nombre, es el contenido que tenga la variable cociente, que es de tipo real. ¿Sí? Deben coincidir el tipo de la función que devuelve con el valor que estoy devolviendo. Ahora, ¿cómo invoco una función? ¿Sí? Y fijémonos que acá va a ser un poquito diferente a los procedimientos. La voy a invocar por su nombre, al igual que en los procedimientos.
Pero como las funciones devuelven sí o sí un valor, no la puedo invocar suelta en el programa. La tengo que asignar a una variable. En este caso, es una variable de programa que se llama aux y esa variable aux tiene que ser del mismo tipo que devuelve la función. Yo dije que mi función devolvía un real, por lo tanto en mi programa, cuando yo voy a llamar a la función y la asigno a una variable, esa variable tiene que ser del mismo tipo. En particular, aux está declarada de tipo real. Y después podré imprimir el valor de aux. ¿Sí? Ahora bien, esto es muy parecido a los procedimientos, nada más que los procedimientos no los asignaba a una variable, ¿sí? Pero fíjense una de las ventajas que tiene la función. Una función también puede llamarse dentro de un while y también puede llamarse dentro de un if. Por ejemplo, si yo miro la instrucción que dice if auxiliar igual a 5.5, lo que estoy diciendo es if auxiliar, el programa dice auxiliar no es una variable, no es una variable. Entonces la busca entre sus funciones definidas. ¿La tiene definida? Sí, la tiene definida. La ejecuta. Lo que devuelve esa función lo compara con 5.5. ¿Por qué puede hacer eso? Porque las funciones se ejecutan, devuelven un valor y lo retornan a la misma línea donde se llamó. Por eso se puede hacer esta comparación. Bien, fíjense que ahora las funciones las puedo llamar dentro de un if o dentro de un while, cosa que no se puede hacer con los procedimientos. Y una ventaja también importante que tienen las funciones es que pueden ser llamadas dentro de un write. Entonces, ¿cómo funcionaría mi programa? Mi programa funcionaría de la siguiente manera. Write, el resultado es auxiliar y el programa vuelve a buscar. ¿Auxiliar es una variable? No, no es una variable. Entonces tiene que ser una función definida en mi programa. Al ser una función definida en mi programa, la ejecuta, toma ese resultado y ese es el resultado que imprime dentro de mi sentencia write. ¿Bien? Ahora bien, entonces ustedes, cuando tengan que modularizar un programa, van a tener que decidir si lo modularizan con un procedimiento, si lo modularizan con una función, si da lo mismo o si uno me da mayor ventaja que otro. A priori parece que las funciones son igual a los procedimientos, pero fijémonos que si en el caso que yo tenga que devolver más de un valor, no voy a poder hacer una función, o en el caso que yo tenga que informar solo el valor de algún cálculo, quizás me convenga usar una función en vez de un procedimiento. Bien, eso es lo que van a tener que ir ustedes evaluando a medida que resuelven los programas. Ahora bien, vamos a ir complejizando un poquito y después vamos a dar ejercicios con funciones y procedimientos como para que ustedes vean cuándo me conviene utilizar cada uno. Hay un concepto importante que es el alcance de las variables. Ustedes hasta ahora o declaraban variables locales en los procedimientos, ¿sí? O declaraban variables locales del programa. A partir de ahora les vamos a contar que existen otro conjunto de variables que se llaman globales y les vamos a contar cómo pueden ser utilizadas y dónde pueden ser utilizadas esas variables. Fíjense, yo escribí un programita. Si miramos el programita, tenemos un procedimiento prueba que tiene una variable local. Después tenemos las variables del programa, pero si miramos con atención, aparece un área nueva que son las variables globales. ¿Sí? Las variables globales se declaran arriba de los procesos y son conocidas en todo el programa. Después, las variables locales al proceso pueden ser utilizadas solo dentro del procedimiento y las variables del programa, como sabíamos antes, podían ser utilizadas
solo dentro del programa. Yo acá les escribí 3 programitas iguales y les marqué en amarillo dónde se conocen y dónde pueden ser utilizadas las variables globales, en azul dónde se conocen y dónde pueden ser utilizadas las variables locales de un proceso, y en verde dónde pueden ser utilizadas las variables de un programa. Bien, entonces, esto tiene un conjunto de ventajas y un conjunto de problemas, ¿sí? Si bien uno puede decir, declaro variables globales y las conozco en todo el programa, tiene un conjunto de ventajas, pero también nos puede traer un conjunto de problemas. Bien, para ver si entendemos, vamos a ver qué imprime este programa. Cuando yo tengo este programa, lo primero que pasa es que en memoria se declaran las variables del programa, ¿sí? Y las variables globales. Entonces, en este caso tengo dos variables, x e y, de tipo entero. Después empieza a ejecutarse el programa y se cargan las variables locales del programa, que en este caso yo también llamé x. Fíjense que tengo dos variables con el mismo nombre, una declarada local al programa y otra declarada global al programa. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Empiezo a ejecutar el código del programa, bien, y en particular digo que x es igual a 8. Entonces, ¿cómo trabaja el programa? El programa dice, bien, x igual a 8. ¿Tengo una variable local del programa? ¿Sí? Primero busco si es una variable local al programa. Sí. Entonces, esa variable es a la que yo le voy a asignar 8. Después dice y igual a 9 y pregunta, ¿tengo una variable local del programa? No, no tengo. Entonces busca más arriba. Más arriba es una variable global. ¿Existe una variable global del programa que se llame i? Sí. Entonces a esa le asigna el valor 9. Fíjense que si no existiera una variable i, el programa nos daría error. ¿Bien? Ahora se llama el procedimiento prueba. Cuando se llama el procedimiento prueba, en memoria se carga el procedimiento y las variables locales del procedimiento, que también tenemos una variable x. Empieza a ejecutarse el procedimiento y dice x dos puntos igual a 34 div 3. ¿A cuál x se está refiriendo? ¿A la local, a la del programa o a la global? Entonces, eso tiene una respuesta simple. Primero busca si es una variable local del proceso. En el caso de no ser una variable local, buscaría si es un parámetro. Todavía no vimos parámetros, pero en particular este procedimiento no tiene ningún parámetro. Y en el caso de no ser parámetro, recién ahí busca si es una variable global del programa. Nunca va a poder buscar entre las variables locales del programa porque solo pueden ser utilizadas en el programa principal. Entonces, lo primero que ve es que es una variable local y a esa variable local le asigna el resultado de 34 dividido 3, que me da 11. ¿Sí? Cuando hace write, hace el mismo razonamiento y dice, ¿tengo una variable local? Sí. Entonces imprimo el contenido de esa variable local e imprimirá 11. En el caso de no tener una variable local del proceso, buscaría un parámetro, y en el caso de no tener parámetros, buscaría una variable global. ¿Bien? Imprime 11, el procedimiento se termina, con lo cual desaparece de la memoria y vuelvo al programa principal. En el programa principal pide que imprima x, y ¿cómo busca? Busca si hay una variable x local de programa, sí, entonces imprime 8, y después me pide que imprima y. Busca si hay una variable local del programa y, no, entonces recién ahí busca si hay una variable global que se llame y. Por lo tanto, imprime 8 e imprime 9. Bien. Veamos ahora con este otro ejemplo. Si yo tengo este programa, tengo dos variables globales declaradas, x e y, arranca el programa principal, que tiene una sola variable local declarada, la inicializa en 8, como tiene una variable local, le carga el valor 8 a la variable y carga el procedimiento.
Cuando carga el procedimiento, carga la variable local, le asigna el valor, ¿sí? Porque tiene una variable local X, al igual que en el ejercicio que vimos anterior. Cuando queríamos imprimir, busca si tiene una variable local, sí, entonces imprime su contenido. El proceso termina, libera la memoria y fíjense lo que pasa acá. Vuelve al programa principal. Y en el programa principal dice, imprimí el contenido de X. Perfecto, lo imprime, es 8. ¿Por qué? Porque hay una variable local que tiene el valor 8. Y cuando dice, imprimí el contenido de Y, el lenguaje ¿qué hace? Busca ver si hay una variable local Y, no, no hay. Entonces busca ver si hay una variable global. Sí, hay una variable global. Bueno, imprimí el contenido. No está inicializada. Y por lo tanto, decimos que imprime 8 y el contenido basura, ¿sí? No puedo determinar qué imprime. Cuando no tengo una variable que esté inicializada y la mando a imprimir, entonces decimos que imprime basura, porque va a imprimir lo que tenga en la zona de memoria en ese momento y no lo puedo determinar, ¿sí? Si a ustedes les tocara un ejercicio de estas características, lo indicamos como que imprime basura. Ahora bien, fíjense qué cambia en este programa. En este programa tengo una variable global X declarada, tengo un procedimiento y tengo una variable local al programa X declarada. Esa variable se inicializa, llama al procedimiento prueba, eso hace que se cargue en memoria el procedimiento y sus variables, ¿sí? Le asigna a X, que es la variable local del procedimiento, el resultado de dividir 34 por 3, le asigna el valor 11, lo imprime, hasta ahí va todo igual, se libera la memoria, pero fíjense lo que pasa cuando vuelve al programa principal. Cuando vuelve al programa principal, quiere imprimir el valor de X. Perfecto. Lo busca como variable local, lo encuentra, imprimirá el valor 8, pero después quiere imprimir el valor de Y. El valor de Y lo busca como una variable local, no la encuentra. La busca como una variable global, tampoco la encuentra. Y en este caso da error. Fíjense la diferencia de este ejercicio al ejercicio anterior. En el ejercicio anterior la teníamos declarada. Por lo tanto, el programa no da error porque no está inicializada la variable y. En este caso, como la variable y no está declarada y el programa la quiere imprimir, entonces se genera un error, ¿sí? Eso es para que vean cómo funciona un programa cuando una variable no está inicializada y cuando una variable no está declarada. Son cosas diferentes. Depende del lenguaje, nos avisará en el momento de compilación o de ejecución. Para resumir esto que vimos, cuando yo utilizo una variable dentro de un proceso, primero busca si es una variable local. En el caso de no encontrarla, busca si es un parámetro. Lo vamos a ver, vamos a trabajar con parámetros la clase que viene. Y al no ser un parámetro, busca si es una variable global. Nunca busca dentro de un proceso variables locales de programa. Si no es una variable global de programa, va a generarse un error. En el caso de estar en el programa y hacer referencia a una variable, primero busca si es local y en el caso de no ser local, buscará si es una variable global. Si no la tengo declarada como global, en ese caso se generará un error. Ahora bien, para ver si entendemos todo esto, les dejo estos ejercicios para pensar, ¿sí? Tengo estos programas y quiero saber qué se imprime en cada una de las sentencias write de este programa. También les dejo esto para pensar. ¿Puede ser que un procedimiento tenga declarado un tipo adentro? Y si podrías darse esa situación, si pudiera darse esa situación,
¿Lo puedo utilizar ese tipo? ¿Dónde lo puedo utilizar? Y para agudizar un poquito más el pensamiento es, ¿puede un procedimiento, como este caso prueba, tener otro procedimiento declarado adentro? Y si puede, las variables locales del procedimiento prueba, ¿pueden utilizarse dentro del procedimiento auxiliar? ¿Pueden utilizarse o no? Bien, todo esto me gustaría que lo piensen porque es lo que vamos a charlar, ¿sí? Dentro de la teoría. Bien, les dejo ejercicios para que piensen. La clase que viene vamos a ver cómo hacemos para comunicar dos módulos. ¿Sí? Bien, chicos, es una clase que no tiene gran cantidad de contenidos teóricos, pero sí pero sí esos contenidos teóricos que vimos que son poquitos, son fundamentales para los conceptos de la materia. Repásenla, mírenla y como siempre les digo, nos vemos en la teoría con el profe que tengan ustedes para evacuar y poder solucionar y poder explicar todas las dudas.